toda la... Ah, no está la presentación completa todavía. Un segundo. Ahí, Sí, profe, ahora sí. ¿está completa? Ahora sí se la ve completa, profe. A ver, ahí está. Bueno, comencemos. Lo que vamos a ver en estos últimos dos trabajos prácticos es el último de los sistemas, que es el sistema de contabilidad, ¿sí? Que justamente el sistema de contabilidad amalgama, dice la definición, y recoge la información de los otros sistemas, el de tesorería, crédito público, presupuesto. Es el sistema que por excelencia se vincula con los otros sistemas, porque tiene que llevar a cabo los registros. Y aquí vamos a hacer dos aclaraciones. Dentro de este sistema de contabilidad se va a llevar una suerte de contabilidad de las variaciones patrimoniales que van ocurriendo y una contabilidad de las variaciones provenientes de la ejecución presupuestaria. Entonces, con respecto a la contabilidad digamos, de las variaciones patrimoniales, esa va a tener, o sea, se va a vincular con cuentas de activo, de pasivo, ¿sí? Y con respecto a las cuentas, digamos, vinculadas a la ejecución presupuestaria, son una suerte de cuentas justamente que van a recoger todos los movimientos sobre los ingresos y los gastos a medida que se van ejecutando en el presupuesto. Bueno, esto quiero que tengan en cuenta porque, o que lo tengan presente, porque de forma coordinada se va llevando los registros de estas dos índoles, una de la ejecución presupuestaria y la otra de las variaciones patrimoniales. Bueno, vamos a la aplicación práctica número 1. ¿Quién me lee la consigna, por favor? Chicos, ¿quién me lee la consigna si les explico el cuadro este? Dice, actividad 1, relaciones del sistema presupuestario y el contable. Desarrollo áulico. La expresión de la ejecución presupuestaria bajo la estructura del esquema ahorro, inversión, financiamiento permite establecer las relaciones entre ambos sistemas. Se pide, identifique las siguientes relaciones. ¿Sigo? Sí. Hay un cuadrito y tengo cuentas presupuestarias y cuentas de contabilidad. Y bueno, tengo las cuentas corrientes, la de capital y de financiamiento. Tengo ingresos corrientes y gastos corrientes y tengo que poner qué cuentas representan la contabilidad. Ingresos de capital, gastos de capital y tengo que completar qué cuentas representan la contabilidad. Y aumento de aplicaciones financieras y aumento de fuentes financieras, lo mismo. Bien. Bueno. Ese cuadrito lo van a poder completar, ¿sí? Luego de entender este esquema. Acá, ¿qué estamos viendo? Por un lado tenemos, estos son mayores, esquematizado o respetando la estructura del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, tenemos una cuenta corriente. ¿Qué estaban en la cuenta corriente? Los ingresos, que como en toda contabilidad los ingresos se acreditan, y los gastos, que también por la contabilidad patrimonial general, los gastos se debitan. Ahora, eso es a nivel de presupuesto. A nivel, ¿cómo se vinculan estos ingresos que se van ejecutando con respecto a las cuentas de la contabilidad? Y bueno, los ingresos irán a cuentas resultado del haber y los gastos irán a cuentas resultado del debe, ¿sí? Esta es la relación más sencilla de entender.
Por un lado, yo presupuesto gastos y voy ejecutando, entonces la ejecución de esos gastos en las cuentas contables van a ir impactando en cuentas de resultado que van a ser debitadas. Y cuando vaya percibiendo los ingresos, también de ir impactando esos movimientos en cuentas de resultados, digamos, en el campo del haber. Bien. Esta relación es, como le digo, sencilla. Si analizamos la cuenta capital, ¿qué tenemos? Los ingresos de capital son los recursos capital y los gastos de capital son, digamos, las inversiones de capital. Ahora, si uno lo analiza desde el punto de vista contable, cuando yo tengo un ingreso en la cuenta de capital, quiere decir que vendí o transformé un recurso propio de capital, o sea, transformé un activo fijo en dinero. Por lo tanto, tengo recursos propios de capital. Lo que estoy haciendo acá, cuando tengo ingresos en la cuenta capital, estoy vendiendo activos reales, o sea que va a ir al haber. Por eso la flecha acá viene acá. Cuando tengo ingresos de capital, o sea, recursos propios de capital, en las cuentas patrimoniales los activos disminuyen. Cuando tengo gastos, significa que estoy adquiriendo bienes de capital. Por lo tanto, en las cuentas contables se debitan porque aumentan. ¿Sí? Recuerden esto a modo de ejemplo, que, a ver si les puedo, por ahí siempre es útil. Acá, acá. Bueno. ¿Qué están viendo en pantalla, chicos? La portada del Práctico 2. PowerPoint. ¿Cómo? La portada del PowerPoint. Sí, profe. Bien. A ver si les puedo. Bien, ahí, ¿qué están viendo? Un Excel. Bien. Esto cópienlo porque le va a entender le va a ayudar a entender el cuadro de relación. Por ahí es algo que ya lo tendrían, digamos, ya lo tienen visto, pero bueno, no está de más repasar. Uno parte de la ecuación patrimonial estática, en donde dice el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Sí? Ahora, en la ecuación dinámica, uno tiene el activo que aumenta menos el activo que disminuye, va a ser igual ¿a qué? Al pasivo que aumenta menos el pasivo que disminuye, más el capital, ¿sí? Menos los resultados negativos, más los resultados positivos. No lo analiza así, le quedaría de esta manera la ecuación. Ahora, si pasamos, o sea, convertimos todos los monomios de esto en positivo, me quedaría el activo que aumenta más paso este para acá, pasivo que disminuye, más los resultados negativos, va a ser igual a el pasivo que aumenta, más el capital, más los resultados positivos, más, si quieren lo pongamos acá primero, el activo que disminuye. Entonces ustedes con esta
está en amarillo, no sé si lo ven, ahí, ¿se ve en amarillo? Sí, profe. Bien, Sí, sí, esto sí. sería la ecuación dinámica, la ecuación patrimonial dinámica, y acá tendríamos el famoso debe, y acá el haber. Esto, bueno, es partida doble, que ya lo vieron ustedes, pero no está de más repasado. Por lo tanto, yo contablemente en el debe voy a tener los incrementos de activos, las disminuciones de pasivos y los resultados negativos, los gastos. Y en el haber voy a tener los aumentos de pasivos, las disminuciones de activos, el capital, ¿sí? Y los resultados positivos. Ahora, si uno lo analiza, ahí, no sé qué están viendo en pantalla, Power, No, el Excel y un cuadrito negro. ahí, Lo mismo. acá, ahí. Si uno analiza eso, fíjense, en la primera relación de la cuenta corriente con la cuenta de resultados se da. Porque acá, ¿qué se va a debitar, chicos, en las cuentas contables? Los resultados negativos, los gastos. ¿Ven? Se debitaban tres cosas. Una de esas eran los resultados negativos. Ahí tenemos los gastos. En la cuenta capital, fíjense, ¿qué se van a debitar? El activo que aumenta. ¿Cuándo va a aumentar el activo? Cuando haya gastos en la cuenta capital, gastos de capital. Por lo tanto, en las cuentas contables va a ir al debe. ¿Sí? Y después, ¿qué tenemos? En la cuenta financiamiento hay un doble juego. ¿Por qué? Porque cuando hay aplicaciones financieras, es pasivo que disminuye. Por lo tanto, en las cuentas contables va a ir al debe. ¿Sí? Las aplicaciones financieras van a ir al debe. Y las fuentes financieras, ¿sí? ¿Qué van a hacer? También van a ir al debe. ¿Van a hacer qué? Aumentos de pasivos, pasivos que aumentan. Entonces van a ir al haber. Pasivos que aumentan. ¿Sí? Pero eso sería en cuanto a los activos corrientes. Y a los pasivos corrientes, ustedes fíjense, las aplicaciones financieras también van a ir al debe porque van a disminuir esos pasivos y en los endeudamientos también van a ir al haber. ¿Sí? Bueno, a esto sáquenle fotito porque es la resolución del trabajo de la primera actividad. Y me avisan. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Bueno, continuemos. Ah, esto creo que tienen para completar. Este es el cuadrito que ustedes tienen. Sí, profe, está para completar. Bueno, ahí complétenlo entonces. Ahí ya tienen la solución. Camila. Me avisan para pasar. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a la aplicación práctica número 2. ¿Qué les piden? Aprender nosotros también, porque la verdad es que esto hace muchísimos años que no se aplicaba y, por ejemplo, en mi caso particular, ni en la facultad lo he aprendido. No sé, estábamos en otra clase. Bien. ¿Quién me lee la actividad? 2, por favor. Actividad 2, contabilidad integrada, registros contables y presupuestarios, desarrollo áulico. Usted es el jefe del Departamento de Contabilidad del municipio I, o Yeye, de la provincia de Salta.
El señor intendente le solicita la presentación de los siguientes estados al 31 de diciembre de 2021. 1. Estado de ejecución presupuestaria de recursos. Ejercicio 2001, X1, utilizando la clasificación económica de los recursos. 2. Estado de ejecución presupuestaria de gastos. Ejercicio 20 de X1, utilizando la clasificación económica de gastos. 3. Estado de situación patrimonial y estado de resultados al 31 del 12 del 20X1. 4. Asientos de contabilidad integrada, estado de situación patrimonial al 31 del 12 del 20X1. Para ello cuenta con la siguiente información y nos dan un estado de situación patrimonial al inicio del ejercicio, que está compuesto de activo, pasivo y patrimonio neto. Con disponibilidades, créditos, tengo desagregada la cuenta créditos, inversiones con su desagregación, bienes de uso con su desagregación. Pasivo desagregado también en deuda interna y deuda externa y patrimonio neto. Bueno, les voy a contar. Los juegos, o sea, si uno quiere hacer la analogía con una empresa, si ustedes en una empresa, por las normas contables que rigen para las sociedades, uno presenta 4 estados contables, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran esos? El estado patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Bien. Para el estado como ente, también se presentan estados contables. Y los estados contables son los que les menciona ahí. Es decir, el intendente lo que le está pidiendo es los balances del municipio. ¿Y cómo se conforma el balance del municipio? Bueno, con un estado de situación patrimonial, un estado de la deuda, un estado de ejecución presupuestaria de los gastos, de los recursos, ¿y qué más? ¿Estoy olvidando alguno? Los 2 de ejecuciones, ¿qué más les pidieron? Los 2 de ejecuciones, el patrimonial, el estado de la deuda, y nada más, ¿no? Y estado de resultado. Y un estado de resultado. Bien. Obviamente que, ¿dónde va a diferir? En la estructura, ¿sí? Y en la utilización de los clasificadores presupuestarios. Pero para armar todo esto que nos están pidiendo, ¿qué tenemos que hacer? Como en cualquier ente que nosotros queramos hacerle los estados contables es la exposición de qué tipo, de la información contable. ¿Y la información contable de dónde surge? De los registros contables. Entonces, para poder tener estados contables, debemos previamente tener registros contables y la consolidación de la información de esos registros contables se expone en estados contables. Esto ocurre en todo tipo de entes, sea público, sea privado, sea una ONG, sea una empresa, sea una municipalidad. Siempre los estados contables de cualquier ente van a ser la consolidación de esa información contable contenida en los registros contables. Entonces, lo que tenemos que, o la intención que tiene el ejercicio es mostrarle cómo se lleva a cabo la registración contable en el sistema de contabilidad integral. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y también acá, ¿por qué la palabra integrada? Porque va a haber registros contables y registros de ejecución contable, pero con respecto a la ejecución presupuestaria. Por eso hablamos de registros presupuestarios. ¿Sí? Es lo que yo les mencionaba. Gracias. Vamos a tener una contabilidad de los movimientos presupuestarios que son propios de la ejecución presupuestaria y una contabilidad de las variaciones patrimoniales, también muchas veces por eso de ejecución presupuestaria, ¿no? En el caso del gasto de capital se registra los gastos de capital y la adquisición de los bienes. Bueno, acá tienen, seguramente ustedes van a tener la ejecución presupuestaria de recursos, ejecución presupuestaria de gastos. Bueno, este en sí ya conforma un estado presupuestario, que es, digamos, el de ejecución
presupuestaria. Ahora bien, esto me gustaría que le saquen fotito, porque esto es algo que yo, cuando doy este tema, se los paso. Es algo que en su momento, creo que el profe Moreno lo utilizó y después, bueno, con la ejecución de las clases uno va ganando experiencia. Y armé esta suerte de esquema, ¿sí? Como les digo, modificando cosas y agregando, mejorando cosas que uno va viendo de las clases que va tomando cuando da este tema. ¿Por qué? Porque no existe este orden como yo lo estoy mostrando. No. Sin embargo, para los efectos didácticos y para que ustedes puedan entender qué es lo que tienen que ir haciendo como si fuese una suerte de checklist y ustedes se van ordenando en la registración, ¿sí? Es que les pasé o digamos, mejor dicho, organicé todos los pasos de registración en un esquema y le di un orden. Le vuelvo a repetir, este orden así es solo los efectos didácticos, ¿sí? No, en la realidad, los pasos se van dando en forma simultánea. No es que se da un paso para que necesariamente se tenga que dar el otro. Se va dando en forma simultánea y lo hace un sistema informático. Bueno, pero sí me gustaría, por lo menos para la resolución de los casos prácticos, que lo tengan presente este esquema porque le va a facilitar el qué hacer, ¿sí? Bueno, son varios pasos, creo que son como 14, a ver, 1, 2, ahí está, 8. Todos los años lo voy tocando un poquito, lo vamos modificando. Este año lo dejamos en 8. Bien, sáquenle fotito a esto del esquema y me avisan, así paso a la otra filmina y completamos el esquema. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, y ahí. ¿Estamos? Sí, profe. Y ahí ya comienza. Bien. Acá podríamos agruparlo, por así, solo a los efectos didácticos. ¿No? Esto en la práctica real no se da de esta manera, o no se da tan así, de esta manera, tan estructural, sino que el sistema logra que se pueda llevar a cabo de manera simultánea, sobre todo esta segunda parte que es de los movimientos, ¿no? Pero bueno, como les decía, los efectos didácticos sirve mucho respetar este orden para no olvidarse todos los pasos. Y acá podríamos marcar como 3 grandes grupos, o sea, ustedes tengan en cuenta una cosa. ¿Ustedes en qué momento están cronológico? Salvo que les expliquen o le digan puntualmente algo distinto, ustedes están al cierre del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Y estando al cierre del ejercicio, le piden que reconstruyan toda la contabilidad, o sea, todo lo que ocurrió. ¿Sí? ¿Qué información de las operaciones van a tener de lo que ocurrió? Van a tener el balance anterior, puntualmente el estado de situación patrimonial anterior, entonces van a tener un punto de partida. Van a tener la ejecución, la ley de presupuesto, ese es otro elemento. Van a tener la ejecución presupuestaria de recursos ya completa, la ejecución presupuestaria de gastos también completa en todas sus etapas, y van a ser los elementos eso con los que se le va a pedir que ustedes reconstruyan o registren todas las operaciones ya acaecidas, es decir, no estamos, la contabilidad registra los hechos pasados, eso acuérdense, ¿sí? No hay una contabilidad que registre hechos futuros, salvo, bueno, las contingencias que por, digamos, el grado de certeza y el grado de riesgo que implican para el ente, ya se las considera como resultados con efectos negativos, entonces se lo registra hoy, a pesar de que efectivamente no hayan ocurrido, pero como el grado de certeza de que ocurran es altamente probable, la contabilidad, por un criterio de prudencia
dice registrar las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando se realizan. Entonces, todo aquello que a mí me implica un resultado negativo, cuando lo conozco y es altamente probable que eso ocurra, lo debo registrar ahora, y las ganancias cuando realmente las percibo, ¿sí? Entonces, la contabilidad no hace contabilidad digamos, de hechos futuros, sino de hechos pasados, ya acaecidos. Teniendo eso siempre en cuenta, por eso es que ustedes se encuentran paraditos cronológicamente al cierre del ejercicio, no al medio ni tampoco al inicio. Si ustedes están al inicio del ejercicio, lo único que tienen que hacer en la contabilidad es del punto 1 al punto 4, que es la apertura de las cuentas patrimoniales, las cuentas de orden, las cuentas de presupuesto de recursos y presupuesto de gasto. Y ahí terminaría la contabilidad si ustedes estarían al inicio, porque no pueden registrar nada más. Acuérdense que la contabilidad gubernamental rige con los mismos principios de la contabilidad general, y el principio por excelencia de la contabilidad general, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio rector de la contabilidad? El devengado. El devengado. ¿Y quién me puede explicar qué es el devengado? Futuros contadores deberían sacar, recitar de memoria el PCGA. ¿Mm? ¿Qué es el devengado, chicos? Que las pérdidas se registran cuando se conocen y las ganancias cuando se, cuando se devengan. No, es el criterio de prudencia, es el principio de prudencia, no es el del devengado. Principio de devengado. ¿Dónde está? Empecemos por ahí. ¿Dónde está el principio de devengado? Tiene dos fuentes. Usted lo dijo en los PCGA. Esa es la fuente doctrinaria, ¿sí? ¿Y qué son los PCGA? Principios contables generalmente aceptados. Bien, eso es algo que hicieron en un congreso en 1969, si mal no recuerdo, en Mar del Plata, hicieron un documento, pero eso es algo doctrinario, ¿sí? ¿Dónde está plasmado como fuente? ¿Por qué tenemos que registrar por el devengado los contadores? ¿Mm? Reconocer un hecho en el momento, en el tiempo que corresponde. Eso es anticuación. ¿Se han visto este principio en otras materias o no? ¿Vieron el principio del devengado o no? Sí, profe. Y bueno, entonces denme una explicación, ¿no? No pido una definición, pero una explicación. Hasta ahora, Que los ingresos y los gastos se registran cuando ocurren sin importar el cobro o el pago de los mismos. más o menos, parcialmente. A ver, empecemos por ahí. ¿Qué registra la contabilidad? Los hechos económicos con Hechos. incidencia patrimonial para el ente. O sea, si son hechos económicos, tiene incidencia. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando las variaciones patrimoniales ocurren, independientemente sean cobradas o pagadas. Sí, esa es la última parte de la definición, ¿sí? Porque justamente cuando se le presta atención a lo percibido, a los ingresos, a los gastos efectivamente pagados, a los ingresos efectivamente percibidos, es el principio del percibido, que es el otro principio contable,
También es un principio contable percibido, ¿no? Bueno, pero el devengado tiene que... ¿Por qué es el principio rector de la contabilidad? Porque uno... Porque hay que hacer influir a cada ejercicio los resultados que pertenecen a ese periodo. No, eso es anticuación también. No. A ver, vamos a aclarar las dudas. Primero, la contabilidad, ustedes ya lo estudiaron en los primeros años, una de las definiciones que daba el profesor Enrique Forler Newton, que son las que toman las cátedras, generalmente dice que es un sistema de información, o la contabilidad es parte de un sistema de información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Dentro de ese sistema de información hay distintas etapas. Una etapa es la registración, otra etapa es el proceso, la medición y la evaluación, y la última etapa la exposición. Bien. En la registración, que es lo que antes se conocía como teneduría de libros, ¿sí? Se registran hechos. Esos hechos tienen unas características. No son jurídicos, no son sociales, no son societarios. Son hechos económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener una incidencia, como le decían ahí una de sus compañeras, que van a modificar el patrimonio, ya sea haciéndolo tener una variación cualitativa o una variación cuantitativa, ¿sí? Pero van a tener incidencias sobre el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Ahí sí nos vamos a un concepto jurídico. El patrimonio es el conjunto de bienes y deudas que tiene una persona, porque es un atributo de la persona. Ahora, para yo saber qué operaciones o qué hechos van a tener esa incidencia, tengo que marcar, ¿sí?, hechos sustanciales. Entonces, ahí es donde nos acude y donde toda la doctrina contable, ¿sí?, explica el principio del devengado. Y dice, el devengado es el registro de esos hechos económicos que o sea, el momento de registración se da cuando se produce el hecho sustancial. Por ejemplo, si yo alquilo a una persona, es un hecho económico, una operación generalizada, pero hay un momento en donde me impacta en mi patrimonio. ¿Y cuándo es ese momento? ¿Cuando firma el contrato? No. Es cuando pasó el tiempo y, por ejemplo, el transcurso del tiempo, en el caso de los intereses, de los alquileres, es el hecho sustancial. Me habilita y me otorga un crédito a favor si soy el que alquila, o un crédito en contra si yo soy el alquilado, ¿sí? Pero pasó algo. ¿Qué es eso? El hecho sustancial, el tiempo. Si yo voy a comprar una casa, por ejemplo, toda la operatoria de la compra de la casa tiene distintos momentos. Desde que yo voy, el vendedor me atiende, me muestra, el de la inmobiliaria me muestra la casa, me da una factura de la casa. Bueno, no existe una factura de la casa, pero podría ser un boleto de compra-venta o lo que fuere, ¿sí? Pero sin embargo, hasta ahí no se produjo el hecho sustancial. ¿Cuál es el hecho sustancial? La escritura pública. Entonces, cuando yo tengo una escritura pública a nombre mío, recién esa casa pasa a formar parte de mi patrimonio y en ese momento se está devengando. Entonces, el devengado es el registro de los hechos económicos en el momento en que se produce el hecho sustancial, ¿sí?, con independencia, y ahí sí engancha con la parte que ustedes decían, con independencia de que los ingresos en efectivo sean realmente percibidos o los gastos sean efectivamente pagados. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Tienen que saber identificar el hecho sustancial. Por eso es el principio rector. ¿Sí? Y la otra fuente en donde están los estados, el principio del devengado es justamente el RT 16. Que el RT 16 es el marco conceptual de todas las RT.
Y fíjense que también, ahora creo que tiene RT 1, 2 y 3 del sector público. Antes tenía recomendaciones y ahora son 2 RT, 2 o 3 RT. O sea que los contadores que trabajan en el sector público, además de cumplir con todas las exigencias de cada una de las leyes de contabilidad o la ley de administración financiera, deben cumplir también con las normas técnicas en la exposición de los estados contables para el sector público. ¿Y dónde está eso plasmado? En FAPSE, ¿sí? Lo mismo que un contador que se rige por, o que trabaja en el sector privado. Un contador que trabaja en el sector privado debe cumplir con las leyes comerciales, societarias, y también con las normas contables, ¿sí? Para la elaboración o la confección de los estados contables y su exposición. ¿Se entiende? O sea, como contadores, siempre vamos a tener que cumplir con normas jurídicas y con normas profesionales. En el caso de los contadores, cuando trabajamos en la administración pública, cumplimos con las normas jurídicas, básicamente porque todo está normado, hay una ley de presupuesto, hay una ley de contabilidad, hay una ley de administración financiera, hay resoluciones internas, pero también tenemos que cumplir con las normas contables, ¿sí? En lo que nos compete, digamos, en lo que las normas contables regulan. Y una de las cosas es que se cumple el principio de vengado. Armoniosamente, ¿por qué digo esto? Porque las normas jurídicas recogen todo el principio de devengado de las normas contables y de la doctrina contable. O sea, no inventan un principio de devengado distinto. Toman el principio del devengado tal cual lo entiende la doctrina contable. Entonces, también para el Estado, cuando el Estado lleve a cabo, o sea, tenga un hecho económico y se produzca un hecho sustancial, va a tener que registrar ese hecho. ¿Por qué? Porque va a tener una incidencia en su patrimonio, ya sea modificándolo cualitativamente. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser modificaciones en donde no se varía su cuantía, sino la naturaleza de su composición, o cuantitativamente, o las famosas modificaciones, variaciones patrimoniales mixtas, en donde son cualitativas y cuantitativas. ¿Sí? Bueno, ¿por qué tienen que tener esto en cuenta? Porque si bien uno va llevando la ejecución presupuestaria, tiene que saber identificar los momentos en donde se producen estos hechos sustanciales para poderse devengar las entradas de dinero y las salidas de dinero. Bueno, entonces, ¿quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Del punto 1, yo les decía que de estos 8 puntos, podríamos agruparlos en 3 grandes grupos, valga la redundancia. Del punto 1 al 4 sería como una etapa inicial. ¿Qué se hace en las etapas iniciales? Las aperturas de las cuentas, es decir, lo que tengo que hacer. Un poco verde. ¿Cómo? ¿Qué Tiene pasó? partes en verde la pantalla. Ah, sí, profe, se ve cortada la pantalla con una... Ahí, ahora sí. Ahora se ve bien. Sí, se ve bien ahora. No, bueno. Ahí. ¿Volvió a verse verde? No, está perfecto. Ah, está bien. Bien. La primera etapa, que es la de apertura, es justamente el inicio, el punto de partida de todas las cuentas contables. Acá ya hay cuentas contables, ¿sí? Luego tenemos una etapa de, digamos, de movimientos, de ejercicios, que ahí básicamente, ¿qué va a haber? La ejecución de recursos y la ejecución de gastos. Después tenemos operaciones de cierre, que son previas, o sea, hasta movimiento podría ser la segunda etapa, que hablábamos, una de apertura, una de movimiento del ejercicio. Y el punto 7 y el punto 8, que serían las operaciones de cierre y el asiento propiamente dicho de cierre, sería la parte final
de la contabilidad en donde se van haciendo las cancelaciones de las cuentas, porque no pueden quedar con saldo esas cuentas, para que todo se quede refundido en un solo asiento, que es el asiento de cierre. ¿Estamos de acuerdo? Este es uno solo. Solo así. Bien. ¿Qué se comienza haciendo? Por eso les decía, este es un orden que yo les voy dando como para ayudarlos, pero no quiere decir que, o sea, no se pueden invertir estas operaciones. O sea, yo puedo dar de apertura primero las cuentas de orden y después las patrimoniales, no tiene ningún problema eso. Pero para mantener un orden, podríamos decir que se da apertura a las cuentas patrimoniales. ¿Qué son las cuentas patrimoniales? Y acá es importante que, si no lo saben, repasen la clasificación de cuentas. Cuentas patrimoniales. Acá existen, dentro de las cuentas patrimoniales, 3 tipos. Las de activo, las de pasivo y las de patrimonio neto. No hay más. No inventen más, porque no existe. ¿Sí? Cuentas patrimoniales son de activo, de pasivo y de patrimonio neto. ¿Puede haber alguna regularizadora ahí? Sí. Pero son esas, son patrimoniales. Las cuentas de orden, ya vamos a ver, son con las provisiones pendientes a recibir y a recibir, que muestran básicamente contingencias. Generalmente estas ya no se usan. Después tenemos las cuentas de apertura del presupuesto de recursos. Para las cuentas de apertura del presupuesto de recursos son cuentas que para usted van a ser nuevas, porque solamente las usamos acá en contabilidad gubernamental, ¿sí? Que son cuentas que también tienen una mecánica del movimiento contable distinta. Ya vamos a ver, pero son cuentas nuevas, las cuentas presupuestarias de recursos. Las cuentas presupuestarias de gasto, lo mismo. Son 4 cuentas, 2 de recursos, perdón, 6 cuentas. 2 de recursos, 2 de gasto y 2 comunes, ¿sí? Que son las de resultados financieros. Y después vamos teniendo por cada etapa de ejecución, si tenemos la etapa de ejecución de recursos, esa es sencilla. ¿Por qué? Porque todo termina ¿en dónde? ¿Cuántas etapas tienen los recursos? La ejecución de recursos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas etapas tienen la ejecución de recursos, chicos? ¿Hola? Tenía 4, ¿se acuerdan? Crédito inicial, el devengado, la fijación y el percibido. Bueno, pero en los ejercicios... ¿Hola, se escucha? Sí, profe. Ah, nadie participaba, me hacen dudas si estoy hablando solo o si se me está escuchando. ¿Se escucha bien o no? Sí, profe, sí se escucha. ¿Sí? Bueno, entonces la ejecución de recursos, acuérdense que tenía distintas etapas. Crédito original, el devengado, la fijación, ¿se acuerdan? Y o fijación, era el crédito de la fijación y el percibido. Que nosotros no tomábamos esa etapa de la fijación y solamente tomábamos el percibido por una cuestión de simplificación y de, digamos, simplificación de los ejercicios. Pero existía esa etapa dentro de los recursos. Entonces, para la resolución de los trabajos prácticos, solamente vamos a tener 2 etapas, el presupuestado y el percibido, en los recursos. Y bueno, ¿a dónde se va a terminar refundiendo todos los, o sea, ¿a dónde van los recursos percibidos por el gobierno provincial? A la cuenta única del tesoro. Ajá, ¿y dónde es eso? En la tesorería general. Bien, ¿y en la práctica? ¿Dónde está eso? En la cuenta de la tesorería, la cuenta bancaria. Exactamente, la cuenta bancaria. Entonces lo que vamos a registrar acá
es el aumento en el caso de la provincia de Salta y en los municipios también de la provincia de Salta, en la cuenta del Banco Macro, ¿se acuerdan? Porque el Banco Macro era el agente financiero de la provincia. Bien. Entonces yo acá, ¿qué voy a tener? Las cuentas de ejecución de recursos, y cuando los recursos se ejecuten, esas cuentas de ejecución del presupuesto van a terminar refundiéndose en una cuenta patrimonial, que es la cuenta Banco Macro, cuenta corriente. Ya vamos a ver. Lo mismo los gastos, pero bueno, los gastos también se van a ir. Tienen distintas etapas. Por cada una de sus etapas, vamos a ir registrando. Ahora, esto es importante. Dentro de los movimientos de la ejecución de recursos, vamos a tener las modificaciones presupuestarias. Todo eso va a ser a nivel de cuentas de presupuesto y recursos. Por lo percibido durante el ejercicio, según el estado de ejecución presupuestaria, va a ser ingresos corrientes, se va a refundir contra lo que les decía, la cuenta patrimonial de disponibilidades o de Banco Macro, cuenta corriente. Por la disminución de los activos también, porque cuando yo vendo, eso también tienen que tener en cuenta. Cuando uno vende, por ejemplo, un activo fijo, va a obtener un recurso propio de capital. Ahora, supongamos que la policía remata, vende los autos, modelos viejos que tiene, ¿sí? La plata esa, ¿dónde se acredita? Ya les di una pista. La gente que compró esos autos, ¿dónde los paga? En el Banco Macro. En el Banco Macro. Entonces también, por la disminución de los activos, esa cuenta se va a refundir en una cuenta patrimonial que es el Banco Macro. Y los incrementos pasivos, que son las adquisiciones digamos, de créditos, también. ¿Por qué? Porque cuando me depositen una plata, por más que yo la haya pedido en el Banco Mundial o en el BID, ¿dónde me van a depositar los desembolsos? En el Banco Macro. En el Banco Macro. Entonces, todo esto, la ejecución de recursos, fíjense, va a terminar siempre refundiéndose las cuentas presupuestarias en una cuenta patrimonial que es la cuenta de Banco Macro, ¿sí? Bien. Bueno, comencemos. ¿Qué dice el ejercicio? Seguramente ustedes, lo primero que le va a dar es, a ver, me lo voy a bajar para poder mostrarle. Acá. Se ve negro, profe. Sí, ya les paso. Bien, ahí está. Ah, ya tenían el cuadrito ese. Pensé que no se lo habían puesto en el cuadrito con el que estábamos trabajando. Bien. Lo primero que dentro de ese esquema que estábamos haciendo es ¿qué es el primer punto? ¿Qué dice el primer punto del esquema? Perdón, ¿qué están viendo en pantalla? El Practicum Word, aparentemente. Bien. El primer punto del esquema de registración, ese que tenía 8 puntos, ¿qué dice? Primer punto. Apertura de cuentas patrimoniales. Exactamente. Bien. Entonces, dijimos, las cuentas patrimoniales, ¿qué van a hacer? Las cuentas, o qué son, mejor dicho, no qué van a hacer. Son las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas de qué? Del patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿De dónde saco la información? Eso es lo importante. ¿De dónde la saco? Del estado de situación patrimonial al inicio, o también le podrían haber dado el estado de situación patrimonial al ejercicio X-1. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que sacar de ahí la información. ¿Activo es una cuenta patrimonial? No. ¿Crédito es una cuenta patrimonial? No. Créditos varios, concesiones de préstamos con objetivos políticos, títulos públicos nacionales, esas son las cuentas patrimoniales.
Entonces, si ustedes se esquematizan, lo único que tienen que hacer es trasladar, perdón, ahí está. Ahí están viendo grande el Power. No, profe. No, Ahí. está en el Word. Ahí, Ahora ahí sí. se ve. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Trasladar el estado de situación patrimonial al inicio o al cierre del ejercicio anterior y volcarlo como asiento. Acá yo puse la palabra crédito, puse inversiones, pero en realidad uno lo que tendría que hacer es colocar las cuentas, ¿sí? Créditos varios, concesiones, títulos públicos, maquinaria. Esto ya lo no tendrían que tener tantas dificultades porque es la aplicación de la ecuación estática. Las cuentas de activos se debitan, acá está el debe, las cuentas de pasivo se acreditan, ¿sí? Y las cuentas de patrimonio neto acá no hagan la apertura, simplemente pongan la palabra patrimonio neto y tómenlo como si fuese una sola cuenta para que el asiento le quede equilibrado. Y con eso ya cumplieron con el primer punto, que es apertura de cuentas patrimoniales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, vamos. Este trabajo práctico, el 12, vamos a ir lento para que entiendan cómo se hacen las cosas, y por ahí el 13 ya lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Para ver otros casos y algunas otras modificaciones. Bien, segundo punto, ¿qué era? Segundo punto, dentro del esquema, acuérdense siempre dentro del esquema. ¿Qué había? Tienen que cumplir esos 8 puntos para registrar todos los hechos económicos. Segundo punto, ¿qué era? ¿Qué mencionaba? Apertura de cuentas de orden. Bien, la apertura de cuentas de orden. En este caso puntual del enunciado no hay cuentas de orden. Pero ya van a ver que en el 13 o en las otras aplicaciones prácticas sí hay. ¿Cuáles son las cuentas de orden? Provisiones a recibir del ejercicio anterior a provisiones pendientes de entrega del ejercicio anterior. Esas son las cuentas y esos son los comportamientos contables. Es decir, provisiones a recibir del ejercicio anterior va siempre al debe y provisiones pendientes de entrega del ejercicio anterior va siempre al haber. En este caso, le vuelvo a repetir, no hay cuentas de orden en el enunciado, pero si les llega a aparecer, ya tienen en el esquema cómo tienen que colocar. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue? El tercer punto, ¿cuál era? Chicos, tercer punto. Apertura del presupuesto de recursos. ¿Cómo? Apertura del presupuesto de recursos. Bien. Ahora, ¿de dónde salen los montos de la apertura del presupuesto de recursos? Porque los montos para la apertura de las cuentas patrimoniales y las cuentas de orden ya se las pasé. ¿Sí? Ya les dije de dónde sacaba ese dato. Ese dato yo lo sacaba del estado de situación patrimonial anterior o al inicio. Ahora, ¿de dónde saco los datos para hacer este asiento? Del crédito original de la ley de presupuesto. Exactamente. ¿Estamos? Desde la ley de presupuesto tengo que sacar los créditos. Ahora, profe, no me dieron la ley de presupuesto, pero ¿qué le dieron sí o sí? Los estados de ejecución presupuestaria. Entonces, la primera columna, que es el crédito original, como bien dice su compañero, son los datos que surgieron de la ley de presupuesto. O sea, la fuente de estos importes es la ley de presupuesto. Pero para que ustedes tengan en cuenta, si no le dan expresamente la ley de presupuesto, esos importes los tienen que sacar del estado de la información complementaria que les dan para resolver, que es el estado de ejecución presupuestaria de recursos y el estado de ejecución presupuestaria de gastos, en donde en la primer columna, el crédito original, son los valores de la ley de presupuesto, tanto de recursos como de gastos. Y acá es donde le decía que esta es una cuenta nueva para ustedes.
vamos a tener la cuenta cálculo de recursos. Estas dos no van, ¿sí? Esto es para a los efectos de explicarles nada más. Pero ¿cuáles son las cuentas de apertura de recursos? El asiento lleva 4 cuentas y solamente 4 cuentas, ¿sí? Tenemos cálculo de recursos, fuentes financieras. Esto es así. Esto anoten. Si bien lo tienen también, no sé si en el material hay un anexo dentro del trabajo práctico número 12, donde les dice el comportamiento, la descripción del manual de cuentas de estas cuentas. No sé si lo tienen. Le dicen cuándo la cuenta se debita y cuándo la cuenta se acredita. ¿Es así? ¿Alguno lo pudo ver a eso? ¿O lo imprimió o lo descargó? Sí, hay un anexo que dice manual de cuentas. Exactamente. Bueno. Y están las cuentas, cuándo se debita, cuándo se acredita. Bueno, tomen nota. Las cuentas del presupuesto de recursos, ¿sí?, de la apertura, son 4, no son más. Cálculo de recursos, fuentes financieras, resultado financiero previsto, que es este, y el financiamiento neto previsto. Bien. Acá, ¿qué tenemos? El cálculo de recursos y fuente financiera se debitan por los montos estimados. ¿Estamos de acuerdo? Cálculo de recursos. Esto anóteselo como ayuda a memoria. La cuenta, esta es una cuenta contable, cálculo de recursos. Así se llama la cuenta. Y respeten el nombre ese. ¿Sí? Cálculo de recursos. Fuentes financieras, también así ya no es la categoría dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Acá, en contabilidad gubernamental, se llama fuente financiera la cuenta contable. Eso también ténganlo en cuenta. Entonces, la cuenta contable, cálculo de recursos, la cuenta contable, fuente financiera, se debitan por los montos estimados y se acreditan por los montos percibidos o ejecutados. ¿Ya notaron eso? ¿Puede Repetirlo. repetir, profe? La cuenta contable, cálculo de recursos y la cuenta contable, fuentes financieras, se debitan, o sea, van al debe, se debitan por los montos estimados y se acreditan por los montos ejecutados / percibidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, la cuenta resultado financiero previsto, ¿sí? ¿Lo tienen? Sí, profe. Sí. Se acredita por los recursos estimados y se debita por los gastos estimados también. ¿Sí? En recursos estimados, pongan un paréntesis, cuenta contable, cálculo de recursos. Y en los gastos estimados, abren un paréntesis o pongan ahí una flechita que diga créditos autorizados. La cuenta contable se llama créditos autorizados. Ese es el comportamiento de la cuenta resultado financiero previsto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos, chicos?
Sí, profe. Bien. Ahora vamos a la cuenta financiamiento neto previsto. Se acredita por las fuentes financieras estimadas y se debita por las aplicaciones financieras estimadas. Previsto viene de presupuestado, ¿no? Entonces, siempre es estimado en ambos casos. En fuente financiera, abran un paréntesis, pongan cuenta contable, fuente financiera. Y cuando diga aplicaciones financieras, abran un paréntesis, pongan créditos autorizados, aplicaciones financieras. Así se llama la cuenta. No existe la cuenta de aplicaciones financieras. La cuenta se llama créditos autorizados, aplicaciones financieras. Y en fuente financiera, la cuenta se llama fuente financiera. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Profe. Bien, entonces, para la apertura de los recursos, de las cuentas de presupuesto de la ejecución de recursos, yo tenía 4 cuentas. Cálculo de recursos, fuente financiera, A, resultado financiero previsto y A, financiamiento neto previsto. Bien, ahora, ¿cómo se compone la cuenta cálculo de recursos? La cuenta cálculo de recursos va a agrupar los importes estimados correspondientes a los ingresos corrientes más los importes estimados correspondientes a los recursos de capital. Entonces, por eso se coloca este número nada más, 46.500. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahí nomás, si ustedes tienen cálculo de recursos, ¿contra qué? ¿Cuál va a ser su contrapartida en el haber dentro de este asiento de apertura? Va a ser resultado financiero previsto. 46.500, 46.500. Fuentes financieras, ¿sí? También son las fuentes financieras estimadas, las presupuestadas. ¿Cuál es su contrapartida? Financiamiento neto previsto, que va acá. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Saquen una fotito para poder avanzar. ¿Estamos? Listo, profe. Bien. Ahora vamos a hacer la apertura de gastos de las cuentas. Son por los créditos autorizados en la ley de presupuesto, lo mismo. Fíjense que acá yo comienzo con resultado financiero previsto y financiamiento neto previsto. Sí, ¿por qué? Porque ¿cuál es el comportamiento de esta cuenta? Se debitan por los gastos presupuestados y se acreditaban por los recursos presupuestados. ¿Lo ven? ¿Ven dónde está la diferencia? Entonces, No, profe, yo no entendí. la cuenta resultado financiero previsto, ¿sí? Se acredita, o sea, va al haber por el monto de los recursos presupuestados. Y va al debe por el monto de los gastos presupuestados. Es lo que acabo de dictarles. Entonces, yo pongo en el haber, a este asiento lo tienen que armar al revés. Poner en el haber los créditos autorizados, que va a ser el conjunto de los gastos corrientes presupuestados más los gastos de capital presupuestado, hacen a los créditos autorizados. ¿Sí? Fíjense que dice a créditos, o sea que va en el haber. ¿Estamos de acuerdo? Profe, gracias. ¿Sí? Bien.
¿Y cuál va a ser su contrapartida en el debe? Resultado financiero previsto. Lo mismo, a crédito autorizado de aplicaciones financieras 17.500, a resultado financiero previsto. ¿Estamos hasta ahí? Disculpe, Sí. ¿crédito autorizado de aplicaciones financieras no sería bajo la línea? Sí, pero digamos, la cuenta contable se llama crédito autorizado y crédito autorizado de aplicaciones financieras. Pasa que dice del ejercicio S barra la línea. Sí, y las aplicaciones financieras son bajo la línea. Entonces debería una B larga. Ah, perdón, está bien. O sea, ya entendí, sí, exactamente. No es una S barra la línea, sino una B larga. Está bien, muchas gracias. Bien, igual, chicos, lo que yo quiero que les quede claro, el nombre de la cuenta. El nombre de la cuenta es crédito autorizado y crédito autorizado aplicaciones financieras. ¿Sí? Y cómo se componen los saldos estos. Acá estos 38 surgen de los gastos corrientes, que son 24, más gastos de capital, que son 14. Fíjense que hasta acá los datos, o sea, el registro de estos asientos es sencillo. ¿Por qué? Porque los datos los tengo. Bueno, avísenme si ya les sacaron una fotito para poder avanzar. Listo, profe. Bien. Bueno, hasta ahí, hasta la apertura de cuenta, es como que terminamos la primera etapa. ¿Se acuerdan Vamos, que salí. Salí, te dije. había 3 etapas, una de apertura, otra de movimientos y otra de cierre o final, digamos, ¿sí? Hoy vamos a llegar hasta la de recursos. Me parece que es bastante información. No los quiero confundir. ¿Les parece? Entonces vamos a terminar viendo la etapa esta de recursos y vamos a parar ahí. Voy a necesitar que lean teoría y sobre todo la parte del libro de la profe Trejo, que habla, ella tiene justamente el libro de contabilidad gubernamental. La parte de los manipuleos presupuestarios y la parte de los registros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Es fundamental que lean, chicos. Ah, y también a ver, aguárdenme un segundo, ya traigo el libro y les digo exactamente los capítulos del libro de estado eficiente. Aguárdenme un segundo mientras van copiando. Bien, los capítulos del libro de la profe Trejo no los tengo, digamos, acá presente como para decirles la página y el número de capítulo, pero son los donde ella habla de los manipuleos presupuestarios, si mal no recuerdo son los capítulos del medio, y también de la registración, ¿sí?
sin entrar ya en la programación financiera, que algo hablaba de eso. Ni tampoco se demoren mucho, presten mucha atención a la parte de los datos, porque eso es más bien estadístico. Simplemente cómo se dan estas etapas y cómo es el comportamiento de las cuentas. Y sí, después puntualmente el capítulo 17 de estado deficiente del profesor José María Las Heras, que se llama Identificación de los momentos de los registros contables. Eso es importante que lo lean. Va de la página 382 a la 399. ¿Sí? Eso es importante. Sobre todo la parte de gastos. Porque la de recursos, ahora lo vamos a ver, no es tan complicada, pero la de gastos, sí. Tienen que tener en claro cada uno de los momentos de la etapa de gasto. ¿Sí? Que eso, por eso prefiero dejárselo para la próxima clase, en donde ya ustedes, habiendo leído eso y estar un poquito más empapado, lo vamos a hacer mucho más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, disculpe, bueno, lo de la profesora Trejo, ¿puede ser que era un documento de cátedra hace algunos años, los manipuleos presupuestarios? No, está en su libro, yo lo vi ahí. Ah, bien. Yo lo vi ahí. Puede ser que haya un documento de cátedra del sistema contable, sí, puede ser, pero el que les digo de los manipuleos presupuestarios lo veo ahí. Y ya hace como una suerte de crítica y que está bueno para entender cómo funciona, ¿sí? Si no es uno anterior a manipuleo presupuestario y uno posterior a manipuleo presupuestario, pero están ahí. No lo tengo acá el libro como para indicarles exactamente, pero bueno, es como para que tengan una idea. Lo que sí, el de estado eficiente, el capítulo 17, ese es fundamental, ¿sí? Eso es, Bueno. ahí van a aprender la técnica contable. Bien. Entonces, hasta acá hicimos la apertura. ¿Puedo avanzar? Sí, sí. Bien. En cuanto a los movimientos del ejercicio, la ejecución de recursos. Acá hay que identificar, por eso este es en uno solo, a ver, sí, bien. Ustedes a lo largo de el dictado, perdón, el enunciado, van a ver que va a haber operaciones de modificaciones presupuestarias, va a haber operaciones de, digamos, en donde se fue ejecutando el recurso y se percibió, y va a haber disminución de activos, a ver, e incremento de pasivos. Vamos a ver cómo lo tienen plasmado. Tienen el presupuesto. ¿Qué están viendo ahora, chicos? ¿El Word? Nada. Una pantalla oscura. Ahora. El enunciado. El Word. Bien. Hasta acá hicimos la apertura de las 4 cuentas patrimoniales, de orden, ejecución de recursos, ejecución de gastos. ¿Sí? O sea, utilizamos toda esta info. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice operaciones realizadas durante el ejercicio. Entonces ya entramos en la segunda etapa. Esta segunda etapa va a haber movimientos en ingresos o en la ejecución de recursos y movimiento en la ejecución de gastos. Bien. Los recursos efectivamente ingresados en el transcurso del ejercicio financiero fueron, en concepto de coparticipación nacional se recibió 20.000 pesos. Ingreso a tesorería, 2.000 pesos en concepto de canon de riego por tasa de actividades varias, 5.000 pesos, venta de servicios 1.000 pesos, tasa de alumbrado y limpieza, 3.500 pesos. Bueno, esos ingresos hay que categorizarlos, que son ingresos corrientes, tributarios, etc. El A3, perdón, dice, se recibió un préstamo a largo plazo de 7.000 pesos para realizar obras de mejoramiento vial en los distintos barrios del ejido municipal. En forma previa, el Consejo Deliberante emitió el instrumento administrativo correspondiente por el cual autorizaba al señor Intendente incrementar
y esto es importante, a incrementar en 1.000 pesos el importe aprobado por la ordenanza presupuestaria para tomar nuevas deudas. O sea que acá hay una modificación presupuestaria de 1.000 pesos. En concepto de recupero de préstamos, 50 viviendas ingresaron 2.000 pesos. Esos son préstamos que yo emití. Se vendió el edificio de la calle Güemes número 25 por 5.000 pesos. Con la finalidad de cubrir las necesidades de fondos, se vendieron los títulos públicos nacionales, 3.000 pesos, lo que se habían adquirido en el ejercicio anterior, con el objeto de cubrir eventuales insuficiencias de fondo. Insuficiencia de fondo es una decisión de rentabilidad, una decisión de liquidez, no una decisión política. O sea que esto forma parte de la fuente financiera. ¿Sí? Bien. Reestructuraciones presupuestarias. Debido a que hubo una merma en la recaudación que se presupuestó en la tasa de actividades varias, el Consejo Deliberante autorizó nuevos préstamos al que se hace referencia el punto A3. O sea, esto que dice acá, de incrementar 1.000 pesos, se vincula con esto que está acá. Este era un parcial. Se dictó la ordenanza 15 por la cual se dispone la siguiente reestructuración. Hay que disminuir ingresos no tributarios, porque era la tasa de actividades varias en 1.000 pesos, y se refuerza, es decir, aumenta endeudamiento público, deuda externa, 1.000 pesos. ¿Sí? Bueno, ustedes ya lo van a tener al enunciado a mano para poder hacer los registros. Si no lo tienen, bueno, ténganlo a mano para que podamos hacer estos registros. Como habrán visto, el enunciado lo lleva de una manera desordenada, digamos, en cuanto a qué se tiene que registrar. Por eso yo les hice ese esquema para que puedan organizarse. Primero se deben registrar las modificaciones presupuestarias, porque eso va a impactar en los mayores. Esto, como en cualquier contabilidad, tiene sus mayores. Entonces es importante que haya, que los mayores no den saldos negativos. Entonces, para eso hay que registrar las modificaciones presupuestarias. Después vamos a registrar lo que se percibió durante el ejercicio. Entonces, lo percibido va a ser lo que no tiene incidencia, mejor dicho, lo que efectivamente ingresó al banco. Y después vamos a registrar las variaciones patrimoniales, ya sean las disminuciones de activos o los incrementos de pasivos. Y con eso terminaríamos los movimientos del ejercicio en lo que se refiere a la ejecución de recursos. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, comencemos. Lo primero, si bien no es lo primero que dice el enunciado, pero en lo que dice el esquema es, hay que registrar las modificaciones presupuestarias. Según el enunciado, ¿qué pasó? Hubo una ordenanza que aprobó el presupuesto, pero hubo una ordenanza posterior que le habilitó, o lo autorizó, mejor dicho, al intendente a que incremente, a que haga un cambio. ¿Cómo fue ese cambio? Dijeron, bueno, la recaudación que se había estimado en la tasa de actividades varias no va a ser la que se estimó, va a ser menor. Por lo tanto, para cubrir ese ingreso menor que se está estimando, autorizamos al Ejecutivo a que tome un mayor importe en el crédito. Entonces, acá, esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué va a cálculo de recursos en el haber? Y esto es lo que tienen que entender. Si bien acá está la respuesta, pero el razonamiento es, dentro del cálculo de recursos, ¿qué conceptos hay? Están los ingresos corrientes y los recursos de capital. Bien. Entonces, yo tengo tasas. Las tasas, ¿dónde están clasificadas? En ingresos corrientes. Porque son ingresos no tributarios, ingresos corrientes. Perfecto. ¿Está aumentando o está restando? ¿O está disminuyendo? Está disminuyendo. Entonces, va a haber una disminución, va al haber. ¿Por qué en este caso al haber? Porque es una disminución, ¿sí?, de un valor presupuestado. ¿Dónde iban? Y atiendan la pregunta. ¿Dónde iban? ¿En qué columna van los recursos presupuestados?
¿Dónde van los recursos presupuestados? ¿En el debe o en el haber? En el debe. En el debe. Por lo tanto, si hay un ajuste menos de los recursos presupuestados, ¿dónde va a ir? En el haber. En el haber. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Porque acá la estimación fue en menos. O sea, se pensó que se iba a recaudar, o sea, se estimó que se iba a recaudar 100 pesos, supongamos, y se recaudó, y después se corrigió eso, y diciéndose que se va a recaudar menos. Pero ¿qué hubiese pasado si se hubiese recaudado más? Y Si, débito, cálculo de recursos y acredito resultado financiero previsto. exacto, muy bien. Porque estamos al nivel de modificación, por eso es importante respetar el orden. A nivel de modificaciones presupuestarias, cálculo de recursos se debita por los incrementos en los recursos presupuestados y se debita, se acredita por las disminuciones en los recursos presupuestados. A este nivel de modificaciones presupuestarias. Entonces, como hay una disminución, este es el asiento. Si hubiese sido un incremento, sería revertido. Como dijo su compañero, cálculo de recursos a resultado financiero previsto. Y pero, profe, ¿por qué no lo vincula con el endeudamiento público? Porque no corresponde. La única contrapartida de cálculo de recursos es la cuenta resultado financiero previsto. La única. No pueden cancelar cálculo de recursos con otra cuenta. ¿Está claro? En la parte de presupuestaria, ¿sí? Ya después vamos a ver que en la etapa de ejecución, sí, pero en la primera parte, que es la apertura y la modificación de los créditos presupuestarios, no se cancela cálculo de recursos contra otra cuenta que no sea resultado financiero previsto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y lo mismo ocurre con la modificación en la fuente financiera. Como aumentan a financiamiento neto previsto, va los mismos. Si hubiese sido al revés, si estaban calculadas, estimadas en exceso, y se hace una corrección, se revierte este asiento. ¿Sí? Entonces, acá registramos las modificaciones presupuestarias. Ahora, ustedes después hagan el cálculo, pero ahí le da varios ítems de lo que se percibe. Si ustedes suman todo y lo clasifican en ingresos corrientes, le da 31.500 pesos y de recursos de capital le da 7.000 pesos. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando van, y esto es un consejo, tómenlo porque les va a ayudar a resolver mejor los ejercicios. Cuando ya estamos en la etapa de percepción, o sea, el percibido, la etapa de percibido dentro de la ejecución de recursos, lo primero que tienen que calcular es los montos que ingresaron al banco. Entonces, si ustedes suman todo lo que ingresó al banco, le da 48.500 pesos. ¿Sí? Este monto lo tienen que sacar del mismo enunciado. Van sumando los montos que dice ingreso al banco, se cobró, se percibió, se recibió. Son todos sinónimos de ingreso efectivo al banco. La cuenta es disponibilidades banco. ¿De dónde saco esta cuenta? Si yo en la apertura A, eso también es importante, si yo en la apertura, bueno, acá le puse disponibilidades, y no aclaré que es banco, pero si yo acá puse disponibilidades banco, tengo que usar la misma cuenta, ¿sí? Disponibilidades banco. Ahora, una vez que tienen ustedes este ingreso que siempre va a ir al debe, porque es plata que ingresa al banco, acuérdense, los bancos cuando aumentan se debitan, eso ocurre en todo tipo de contabilidad. Recién cuando tienen ese total, lo descomponen en cálculo de recursos y fuente financiera según corresponde. Entonces ustedes después clasifican y dicen, bueno, de toda la plata que entró acá, corresponde ingreso corriente, ingreso de capital, tanta plata. La suman y sería a recursos, a cálculo de recursos 38.500 y a fuente financiera 10.000 pesos. ¿Se entendió cómo se calcula, cómo se hace el asientito por lo percibido?
Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que después cuando lo vuelvan a repasar no va a ser tan complicado, van a encontrar, digamos, la razón. Pero tomen nota de estos consejos que les voy dando porque son las pautas para que sea más fácil resolver. Entonces, la primera pauta es respeten el esquema. La segunda pauta es, en esa, que no lo dijimos, es al leer las operaciones, en este caso la tienen separadas, las operaciones de ingreso y las operaciones de gasto. Si no, ustedes hacen una primera lectura y separan. Cuando van a separar, ya saben que todos los 4 asientos de apertura ya tienen la información dada. Ustedes tienen que trasladar los saldos, ya tienen los 4 asientos adentro. Ya está correcto. De los 8 puntos, ya 4 ya tienen. Después, en cuanto a la ejecución de recursos, siempre comiencen con las modificaciones presupuestarias, después con lo percibido y por último con las disminuciones de activos, los incrementos pasivos. Sería la parte patrimonial. ¿Sí? Bien. Vamos acá. Y acá tienen que empezar a prestar atención. ¿Qué me generó a mí? Porque lo deben interpretar en función de lo que tuvieron. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes percibieron 3.500 pesos. Bueno, estos 3.500 pesos, ¿cómo se compusieron? Entonces, si ustedes analizan, ahí que están viendo, chicos, El Word. el Word, bien. Entonces acá ya registraron lo percibido. Ahora, empecemos a analizar eso que se percibió. ¿Qué es lo que se percibió? Pero desde el punto de vista patrimonial. Pues yo digo, en concepto de coparticipación se recibió 20.000 pesos. ¿Qué es la coparticipación? Un impuesto. Es una cuenta de resultados, acuérdense. Para el gobierno. ¿Se acuerdan? La cuenta corriente, que estaban los ingresos corrientes y los gastos corrientes, eran cuentas de resultados. Y acá empiezan a relacionar lo que vimos al principio. ¿Qué es coparticipación? Ingresos corrientes, dentro de la cuenta corriente. ¿Y qué es ingresos corrientes? Ingresos. O sea, una cuenta de resultados. ¿Tiene incidencia patrimonial? No. ¿Sí? Tendrá incidencia presupuestaria, pero no patrimonial. Entonces, esos 20.000 pesos, con la sola percepción, o ya estarían registrados en el cálculo de recursos. No se utiliza otra cuenta. Yo voy a utilizar para registrar las variaciones patrimoniales esto, los activos reales, los activos corrientes y los pasivos corrientes, pero no las cuentas de resultados. Entonces, estos 20.000 pesos que son impuestos no tienen incidencia en cuanto a lo patrimonial. No se registra. Después dice, ingresó a tesorería 20.000 pesos en concepto de canon de riego. ¿Qué es el canon de riego? Un impuesto. Un impuesto, no se toma. ¿Lo ven? No se toma. Por tasas, aunque ahí vamos a ver, déjenme ver una cosita nada más. ¿Sí? No se toma. Bien. Canon de riego es un impuesto. Ahora, por tasas, actividades varias, 5.000 pesos. ¿Qué es eso? Un ingreso no tributario. También es un ingreso. ¿Se toma o no se toma? No se toma. ¿Sí? Son ingresos. ¿Qué son los ingresos? Cuenta de resultados. ¿Ustedes qué tienen que registrar? Variaciones patrimoniales. Las variaciones patrimoniales se tienen que dar en cuentas patrimoniales, no en cuentas de resultados. Por lo tanto, los conceptos, o sea, la coparticipación es un ingreso corriente, cuenta de resultados. El canon de riego es un ingreso corriente, cuenta de resultados. La tasa es un ingreso no tributario, cuenta de resultados. La venta de bienes y servicios, cuenta de resultados. Tasa y alumbrado, cuenta de resultados. Entonces, de la 2 y de la 1 no se registra nada.
que tenga variación patrimonial. Ahora, se recibió un préstamo a largo plazo de 7.500 pesos. ¿Qué pasó acá? Esos 7.000 pesos, ¿de dónde provienen? Del préstamo. ¿Y qué es un préstamo en cuanto a cuenta patrimonial? Bueno, me genera un pasivo de largo plazo. Pasivo. Es un pasivo. Entonces, esa sí ya voy anotando. Esa sí genera una variación patrimonial, porque tengo un pasivo. ¿Sí? En forma previa a este de la ordenanza. Entonces, este 7.000, sí, porque un pasivo, la cuenta préstamo es de pasivo. Bien, en concepto de recupero de préstamos, 50 viviendas ingresaron 20.000 pesos. Estos dice recupero de préstamos. Para yo recuperar préstamos, primero, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber prestado, ¿o no? Si yo presté, ¿sí? ¿Qué tengo contra las otras personas que le presté? Un crédito. Un crédito. Y fíjense que eso está vinculado con estos créditos, créditos varios, o concepción de préstamos con objetivos políticos, puede estar en estos 4.000 o en estos 23.000. Yo creería que están en estos 4.000. ¿Por qué? Porque me dice que son para viviendas, ¿o no? De los 4.000 que presté, recuperé 2. Por lo tanto, esto se volvió plata. ¿Tengo más préstamo? O sea, ¿tengo más crédito o menos crédito? Menos crédito. Menos crédito. Es una variación patrimonial también. Sí, Entonces, permutación. no es permutativa. Porque Bueno, sí, en ingresa este caso sí. cada En este ingreso caso sí. positivo y disminuye los créditos. Suponiendo que no hay intereses, sí. Contablemente. Claro, pero por eso, suponiendo que no hay intereses, sí. Si hay un pequeño interés, no es permutativa, es modificativa, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Suponiendo que no hay intereses, sería permutativa. Bien, entonces, hasta ahora, el A3 por el préstamo de los 7.000 y el A4 por el recupero de o sea, la disminución del crédito, ¿sí? Ustedes fíjense cuánta plata ya voy ahí acumulando. Y bueno, tengo 7.000 y tengo 2.000, o sea, ya van 9.000 pesos. Después se vendió el edificio de la calle Güemes por 25. ¿De dónde provino esta plata? De una venta de edificio. ¿Qué es la venta de edificio? Recurso propio capital. Pero cuando yo vendo un edificio, estoy disminuyendo mi activo. O sea que acá también hay una variación patrimonial. ¿Sí? Y después dice, con la finalidad de cubrir necesidades de fondos, se vendieron títulos públicos nacionales por 3.000 pesos. Es decir, que si yo de los títulos profesionales que tenía, vendí 3.000 pesos más, disminuye mi activo. Yo tenía títulos por 3.000 y ahora ya no los tengo. Ahora, si ustedes se ponen a pensar de esas cuentas que hablamos, son estos asientos, porque la percepción es lo más fácil, listo, ya entró la plata al banco. Ahora, de esta plata que entró al banco, ¿cuál corresponde a cuentas de resultado y cuáles corresponden a cuentas patrimoniales? Y ahí es donde tengo que prestar atención. Entonces, yo primero, ¿qué hice? Disminuyó un crédito por 2.000 pesos. Vendí los títulos públicos por 3.000 pesos y vendí el inmueble de la calle Güemes por 5.000 pesos. O sea que dentro de estos 48, fíjense qué pasó. Yo hay 10, ¿sí? ¿Lo ven o no? Hay 10.000 pesos que no provienen de impuestos. ¿De dónde provienen esos 10.000 pesos? De la venta de... De la venta de los préstamos, o sea, del recupero de los préstamos, o sea, disminución de los créditos, de la venta de los títulos y de la venta del inmueble. O sea que esta plata que se recaudó acá, 10.000 pesos, parte de una disminución de activos. Por otra parte,
Siempre la cuenta que hace de contrapartida es variaciones patrimoniales. O sea, variaciones patrimoniales como una suerte de comodín. O sea, comodín ¿en qué sentido? Que cuando hay disminuciones de cuentas de activo, se debita. Cuando hay disminuciones de cuentas de pasivo, se acredita. ¿Sí? O sea, es la cuenta que hace de contrapartida. Por el incremento de los pasivos, porque dentro de estos 48 también hubo que me depositaron el préstamo, entonces me aumentó el pasivo por 7.000 pesos, y la cuenta patrimonial es variaciones 7.000 pesos. Acá hay que prestar atención porque generalmente el error que cometen es esto. Luego de todo esto, para hacer el asiento de cierre, los asientos de operaciones al cierre y después el de cierre propiamente dicho, se tiene que mayorizar y estas cuentas, esta variación patrimonial me tiene que quedar el saldo del mayor perfectamente calzado con todos los otros saldos, porque si no el asiento me queda desbalanceado. Por eso es importante que presten atención a esto. ¿Sí? Otra forma de cálculo, o sea, de verificar mientras uno está haciendo si estoy haciendo bien o no, es agarrar y hacer ¿qué están viendo ahora en pantalla, chicos? ¿Están viendo el Word? Ahora sí. Sí, Ahí profe. está. Hacer un pequeño cálculo de chequeo, nada más, y anotar, y uno dice, bueno, a ver, yo en concepto de impuestos, o sea, en concepto de cuentas de resultado, ¿cuánta plata recaudé? Y bueno, uno empieza, bueno, 20.000, ¿más qué? Más 2.000, más, ¿cuánto era? Ahí esto me está tapando, más 5.000, que era actividades varias, más 5.000, más 1.000, que era venta de servicio, más 3.500. Bien, hasta ahí tengo 31.500 pesos. Después, ¿qué más hay? A ver, esto era el incremento de los 7, ese es de pasivo, los 2 es de disminución de activo, la venta es disminución de activo y lo otro es disminución de activo. Entonces uno puede agarrar y decir, bueno, yo en concepto de cuenta de resultado, percibí 31.500 pesos. Quédense con ese número, 31.500, ¿sí? Si ustedes hacen, perdón, creo que ahí lo saqué de todo. A ver, 31.500, ¿se acuerdan de ese número? Sí. Sí, profe. ¿Cuánto se había recaudado? A ver, se lo voy a sacar en el Word y después esto paso. Si ustedes, total recaudado, era 48.500 pesos, ¿sí? Ahora, esa recaudación por cuentas de resultado tienen 31.500 pesos y por cuentas patrimoniales, ¿cuánto tenían? Era 10, a ver, ya les digo bien, 17.000 pesos. Si ustedes hacen la suma, 31.500 más 17 le da 48.500. Ahora se los muestro al cálculo que estaba mostrando. No sé si ahí lo ven. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Esto, como les digo, es un cálculo auxiliar. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir chequeando si va registrando bien para que después, digamos, que me quede totalmente cuadradito el saldo de variaciones patrimoniales al cierre. Si no, me va a quedar descalzado y no me va a quedar. El asiento de cierre sale solo. Todas las cuentas que están activadas van al haber y todas las cuentas que tienen saldo acreedor van al debe y ya está. Entonces,
tengo que ir llevando mínimamente un control para ver si no me estoy olvidando de registrar algo, ¿sí? Generalmente se olvidan de variaciones patrimoniales. Lo que les puedo decir es, siempre que haya recursos propios de capital o recursos de capital, va a haber variaciones patrimoniales. Y siempre que haya gasto de capital, también va a haber variaciones patrimoniales. Si hay fuentes financieras, va a haber variaciones patrimoniales, y si hay aplicaciones financieras, va a haber variaciones patrimoniales. El único caso en que no va a haber variaciones patrimoniales es cuando se trate de cuentas de ingresos corrientes y gastos corrientes propiamente dicho. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esas cosas ténganla en cuenta porque después es lo que realmente... ¿Ahí están viendo grande la imagen? ¿O no se ve nada? Sí, sí, profe. Está bien. Ahí está. Bien. Bueno. Y con eso terminaríamos los movimientos del ejercicio en la ejecución de recursos. Bueno, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Mm? Por ahora ninguna duda, profesor. Bueno. Bueno. Entonces, en principio, nos vemos el próximo jueves. Por favor, sí lean la parte esta teórica que les decía, porque las etapas del gasto por ahí son más complicaditas de entender al principio. Después le agarran la mano, ya van a ver que el trabajo práctico número 17 les resulta un poco más fácil que el 12. Pero es importante que lean, vuelvan a repasar el principio del devengado, y ahí eso son cosas que tienen que tener en clara. Y aparte de la bibliografía que les recomendé, el manual de cuentas, que es ese anexo del trabajo práctico número 2, que no está en el 13, pero se usan las mismas cuentas, así que si lo pueden imprimir, mejor, para que lo tengan ahí para irle agregando cosas. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció la clase de hoy? Muy buena. Muy entretenido. La verdad que este último tema es donde uno empieza a terminar de dar un cierre a todo lo aprendido, así que sé que por ahí le va a resultar un poco pesadito al principio, pero sí, después tenso, van a ir... para sentarse y rever y entender sí. el procedimiento. Tengan en cuenta que todas las cosas que estuvimos haciendo eran más que nada de gestión. La ejecución presupuestaria, la programación financiera, el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, son todas herramientas de gestión, propiamente dicha, ¿sí? Acá estamos viendo contabilidad, o sea, cómo eso que se registró en esas planillas, ahora se vuelca en asientos contables. Esa es la idea. Y vuelvan a repasar, y yo les diría que se lo vayan estudiando, no tanto de memoria, pero sí que vayan teniendo presente el esquema ese que les doy de registración, que le va a servir de guía para no estar tan perdidos y ver qué es lo que tienen que hacer. El segundo parcial, básicamente, o uno de los temas fuertes, es contabilidad presupuestaria, contabilidad integrada, ¿sí? Tanto presupuestaria como patrimonial. Entonces, es importante que lo tengan presente. Y otro tema importante es el de esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Son dos temas fuertes que se suelen tomar en el segundo parcial, ya sea como mini casos o, digamos, preguntas de razonamiento. Entonces es importante que tengan porque si no están muy perdidos, no saben qué registrar o cómo encarar la registración de los asientos. Entonces el esquema te va a venir muy bien para organizarlos en esa parte. Bueno, chicos, si no hay más consultas, nos estamos viendo el próximo
jueves, ¿sí? Ah, y apenas me enteré de estas nuevas modificaciones, que de ser así seguramente va a haber también modificación en cuanto a la fecha parcial, le estoy avisando por el grupo, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, profe. Bueno, dejo un ratito más para que si pongan sus datos quienes no se anotaron, y para todos, muy buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias.